Unidos. Y sin embargo, estos 5 parques nacionales se encuentran en el mismo estado. Cuando veo estas cosas, me alegro de estar vivo. Una odisea americana al corazón del mundo. El corazón del mundo, Parques Nacionales de Colorado. Episodio 1. Fascinación. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas es el más visitado de todos los parques de Colorado. Y es fácil comprender por qué. Les decimos que cierren los ojos y piensen en todo lo que las montañas rocosas les sugieren. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas abarca algo más de 1000 kilómetros cuadrados de los más prístinos hábitats de montaña en Norteamérica. Dentro del parque hay 118 montañas de más de 3000 metros. 20 llegan a los 4000. Y una de ellas, Longs Peak, supera los 4200. Me siento agradecida por su presencia. Para mí son casi como seres vivos. Cada una tiene su carácter, su forma. Las montañas me reconfortan emocionalmente. Las montañas rocosas están jalonadas por pequeños lagos de aguas claras y límpidas. Albergan el nacimiento de varios ríos importantes, impresionantes cataratas y una asombrosa variedad de vida animal. Esto no se ve todos los días. Es increíble. Sin embargo, lo que diferencia a este parque nacional de los demás es esto: la mayor extensión ininterrumpida de tundra alpina de Estados Unidos. Y atravesándola, la carretera más alta del país. Este paisaje te deja sin respiración. Todos los colores, las piedras, las montañas, las nubes. Me siento en una nube ahora mismo. Aquí, en la cima del mundo de Colorado, la naturaleza forjó un vínculo especial con los humanos. Parque Nacional de Mesa Verde. En las mesetas y cañones del suroeste de Colorado, encontramos vestigios de la vida de un antiguo pueblo. Hay algo intrigante y misterioso en esta cultura, en este pueblo que salió adelante en un lugar tan inhóspito como Mesa Verde. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo construyeron sus casas? ¿Cómo vivieron aquí durante tanto tiempo en unas circunstancias tan duras? Cientos de años antes de la llegada de los europeos, el suroeste norteamericano bullía con actividad humana. El pueblo que hoy conocemos como el pueblo ancestral medró en este a veces implacable paraje de Colorado. En el Parque Nacional de Mesa Verde se cuenta la historia de su ingenio. Creado en 1906, fue el primer parque nacional dedicado a la protección de los antiguos asentamientos de este pueblo indígena.
Aquí están estas estructuras para recordarnos que en este lugar vivieron personas. Estas construcciones nos hablan de la vida de otro tiempo. Y lo más asombroso no es cómo vivían aquí en Mesa Verde, sino dónde. Creo que cuando uno piensa en Mesa Verde, lo primero que se le viene a la cabeza son las casas de los acantilados. El pueblo ancestral construyó las casas de los acantilados en torno al siglo XIII de nuestra era. Caminar entre las ruinas es una experiencia maravillosa. Intentas ponerte en el lugar de las personas que vivieron aquí. Intentas imaginar cómo era su día a día. El Parque Nacional de Mesa Verde alberga más de 5.000 yacimientos arqueológicos conocidos, y en sus acantilados se cuentan más de 600 casas. El Palacio del Acantilado o Cliff Palace es el símbolo del Parque Nacional de Mesa Verde y se debe en parte a su tamaño. Cuando lo contemplas, te sientes pequeño al pensar que esto surgió de la cabeza de alguien, que un pueblo lo levantó de la nada con sus manos. El antiguo pueblo ancestral se vio obligado a abandonar su hogar en Mesa Verde a finales del siglo XIII. Emigraron al sur, a los estados actuales de Nuevo México y Arizona. La razón de su desesperada huida ha sido un misterio desde el descubrimiento de las casas en los acantilados en la década de 1880. Sin embargo, para sus descendientes no hay misterio alguno. Mesa Verde fue su hogar durante 800 años y sigue siendo el lugar donde aún residen los espíritus de sus antiguos pobladores. Es un lugar sagrado. Todo esto es para nosotros como una iglesia. Y Mesa Verde es como el altar de una iglesia católica, pero al aire libre. Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena. A 320 kilómetros al este de Mesa Verde y a miles de kilómetros del océano más cercano, un campo de dunas se extiende hasta donde alcanza la vista. Es como si algún dios hubiera arrojado toneladas de arena en mitad de ninguna parte. Aquí hay arroyos que de alguna manera palpitan con rítmicas olas. Y en medio de un desierto a gran altura surgen lagos y humedales. Todo con las montañas de fondo, donde varios picos se elevan más de 2.000 metros hacia el cielo del sur de Colorado. Este paisaje es absolutamente asombroso. No es un desierto. Cuando uno va al desierto hay mucha arena. Y aquí hay arena, sí. Pero también arroyos, llanuras, montañas. Es increíble. El Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena no es un espejismo. Vienes de las montañas y de ver paisajes verdes y de repente te encuentras en medio de un mar de dunas de arena. Es precioso, totalmente inesperado, muy hermoso. La zona de las dunas está protegida y tiene una extensión de casi 80 kilómetros cuadrados. Hay dunas realmente altas, de más de 200 metros. Son las más altas de Norteamérica. Situado en el Valle de San Luis, en el sur de Colorado, el Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena es más que un asombroso mar de arena. Al sur de las dunas hay un humedal donde viven multitud de especies de aves que normalmente se encuentran cerca de la costa. Al norte, el clásico paisaje de las rocosas. Pero su corazón es el hipnótico campo de dunas. No puedo dejar de maravillarme. Es un paisaje precioso.
Mi hija estaba deseando venir. ¿Cuánto falta? ¿Son esas las dunas ya? Y cuando por fin las vio, ¡mami! ¡Cómo mola! Sí, nos hemos quedado sin respiración. Creo que las dunas no tienen nada que envidiar a los parques nacionales de Mesa Verde y las montañas rocosas o el Yosemite. Debería estar en lo más alto porque es único y hermoso. Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison. Amanece en el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison, a 300 kilómetros al noroeste. Cuando el sol se asoma por la montaña y su luz entra poco a poco en el cañón, todo se ilumina. Es casi como si se levantara el telón para que diera comienzo el gran espectáculo del día. Y de repente la tierra se abre y aparece esta brecha justo delante de ti. No hay nada que te prepare para eso. Los guardas del parque lo llaman el Gran Wow. Y entonces aparece y lo ves y... ¡Wow! Es maravilloso. Se puede ver cómo la naturaleza dio forma al mundo. Es asombroso. La primera vez que lo vi fue realmente emocionante. Estoy encantado de haber vuelto. No es el cañón más profundo de Estados Unidos. Te asomas y el corazón te da un vuelco. Ni el más largo. Ni siquiera el más angosto. Pero no hay otro desfiladero en Norteamérica que combine profundidad, angostura y verticalidad como en el Cañón Negro. No te das cuenta de lo escarpado que es hasta que te acercas al borde. Una caída totalmente vertical. Una pendiente de 600 metros en 2,5 kilómetros. No está mal. En las montañas del oeste de Colorado, el río Gunnison tardó 2 millones de años en esculpir esta obra maestra en la roca. El Cañón Negro alberga 77 kilómetros de paredes verticales, rugientes rápidos y rocas de 1.000 millones de años. El espectacular desfiladero de 22 kilómetros es lo que se conoce como el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison. El Cañón Negro establece un nuevo patrón de verticalidad. Te asomas y te empiezan a sudar las manos, el corazón se acelera y sientes cosquillas en el estómago. En su punto más profundo, el Cañón Negro alcanza los 820 metros. En su punto más estrecho, solo 12 metros separan la orilla sur de la norte. En muchos lugares, el cañón es más profundo que ancho, y es esta profundidad lo que nos permite descubrir algunos de sus tesoros más preciados, como la roca metamórfica, que normalmente se encuentra oculta en la corteza terrestre y que tiene más de 1.000 millones de años. Son rocas precámbricas. Eso significa que estas piedras se formaron antes de que surgiera la vida en la Tierra. Así que datan de hace 1.800 millones de años. Algo menos de la mitad de la edad de la Tierra. Lo que lo hace tan impresionante es su profundidad, la formación de las rocas, lo pequeño que te hace sentir. Es una experiencia espiritual. Monumento Nacional de Colorado. A tan solo 90 kilómetros del Cañón Negro, hay un mundo completamente diferente.
Un lugar que desafía de un modo maravilloso, el Colorado que todo el mundo imagina. El paisaje se parece mucho más al que uno espera ver en Utah. Muy colorido, como el que aparece en los dibujos del Correcaminos. Y a la gente le resulta tan extraño que todo el mundo se queda como hipnotizado. Es un lugar maravilloso. El Monumento Nacional de Colorado es una maravilla geológica de profundos cañones, escarpados acantilados y altísimos monolitos, casi todos de roca roja. Esa coloración se debe a un mineral llamado hematita, que no es más que óxido de hierro. El hierro se oxida y es lo que da ese color rojo tan característico a las rocas. Con 80 kilómetros cuadrados, el monumento tiene la misma superficie que la ciudad de París, pequeño en tamaño, pero grande en belleza. Todos los que vienen dicen que les da mucha paz. Y se quedan maravillados, claro. Es impresionante. Aunque técnicamente no sea un parque nacional, el Monumento Nacional de Colorado ofrece un paisaje que no tiene nada que envidiar al de cualquier otro parque, de cualquier otro lugar y en cualquier estación. Bueno, la palabra que primero me viene a la cabeza es impresionante. Es un lugar majestuoso. Yo vengo de Nueva Zelanda, un país con paisajes preciosos, pero este no se queda atrás. Uno ve estas enormes extensiones de terreno, el bonito color de las rocas, el contraste con la vegetación, y la verdad es que te deja sin aliento. En el Monumento Nacional de Colorado, las capas de arenisca de las paredes del cañón nos hablan del paso del tiempo. Pero la atracción estelar aquí son las mesetas y los monolitos. Cuando este lugar fue proclamado Monumento Nacional en 1911, fue en concreto por los monolitos creados por la erosión, como el Monumento de la Independencia, la pareja besándose y la roca en equilibrio. Estos monolitos diferencian a este Monumento Nacional de cualquier parque nacional. A comienzos del siglo XX, un aventurero llamado John Otto encontró en este paraje de roca roja su hogar y su proyecto de vida. Se propuso que lo declararan parque nacional. Cuando John Otto llegó aquí y se topó con estos cañones, dijo que era como estar ante el corazón del mundo. Creo que son muchas las personas que hoy en día experimentan esa misma sensación. Para apreciar la verdadera grandeza del Monumento Nacional de Colorado y de los otros parques nacionales del estado, es necesario conocer las fuerzas que los crearon. Las rocas son como un registro del paso del tiempo. Y eso es algo que me emociona profundamente. Si alzas la vista hacia las cumbres, puedes ver la nieve que cayó hace 3 o 4 días. Pero si te fijas en la roca que hay bajo esa nieve, estarás contemplando miles de millones de años de historia. Cuando surgieron, hace 70 millones de años, las rocosas no se parecían mucho a las montañas que vemos hoy. Por aquel entonces eran redondeadas, no rocosas. Las laderas no eran tan escarpadas como ahora. Las montañas rocosas nacieron en varios ciclos de levantamiento y erosión. La corteza terrestre comenzó a doblarse y en ese proceso empujó rocas muy antiguas hacia arriba. El violento levantamiento de ese material provocó grietas y fracturas en las rocas. Después, hace unos 2 millones de años, la Tierra comenzó a enfriarse y la nieve se acumuló en las alturas. Ese fue el comienzo de la Edad de Hielo.
Durante ese tiempo, el hielo cubrió gran parte de Norteamérica. En las cumbres de lo que más tarde sería el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, se formaron glaciares. Los valles comenzaron a llenarse con enormes ríos de hielo. Los glaciares bajaron por las laderas de las montañas, modelando sus redondeados contornos, profundizando y ensanchando los valles. En su camino, estas enormes masas de hielo arrancaron y arrastraron las rocas fracturadas del fondo, desgastando los valles como gigantescas lijas. Después, hace unos 10.000 años, las temperaturas se templaron y los glaciares retrocedieron, dejando tras de sí verdaderas obras de arte esculpidas en piedra. Es imposible contemplar el Parque Nacional de las Montañas Rocosas y no admirar el poderoso arte de los glaciares. Los glaciares esculpieron el paisaje del Parque Nacional. Las rocas nos cuentan su historia. Nos dicen que aquí hubo glaciares. Hoy, las rocosas brillan con lo que queda de aquellos glaciares. En todo el parque hay 147 lagos. Estos lagos son, en realidad, prístinas charcas de agua glacial derretida, procedente de los pequeños glaciares y las nieves perpetuas que aún existen en el parque. El lago Mills es genial por lo que refleja. Tienes al Long's Peak y el Keyboard of the Winds o teclado de los vientos, y su agua es tan clara y limpia que se pueden ver los enormes bloques de piedra del fondo. El agua es un elemento muy importante en el parque. Para apreciar la obra de los glaciares, basta con contemplar Long's Peak, la montaña que domina gran parte del parque. La montaña más alta es Long's Peak, con 4.340 metros. Es nuestra gran cima, la más icónica por encima de los 4.000. En su ladera este, Long's Peak se eleva casi 800 metros sobre el lago Kasem. La pared de la cara este es un bloque de granito de 270 metros, conocido como el Diamante. Desde el lago Kasem se aprecia una vista impresionante del circo, una gigantesca formación rocosa en forma de anfiteatro, modelada por un glaciar. Pero la prueba más evidente del efecto de los glaciares en las rocosas no está en las cimas más altas, sino en los valles. El Parque Moraine está jalonado por los enormes cantos rodados y las rocas que los glaciares trajeron hasta aquí desde las cimas de las montañas. Los glaciares pueden mover una gran cantidad de rocas tan grandes como casas o más. Conocidas como moraines, estas enormes piedras son quizá las reliquias más impresionantes de la edad de hielo. Recuerdos rocosos de la inimaginable fuerza de los glaciares. A varios cientos de kilómetros de los abruptos paisajes de las montañas rocosas, surge un mundo muy diferente. El único lugar en Estados Unidos donde coinciden las fronteras de 4 estados diferentes. Las lejanas montañas que vemos en esa dirección pertenecen a Nuevo México. Parte de los picos que ven allá son de Arizona. Y cuando nos volvemos en esta dirección, al norte está Utah. Y por supuesto, nos encontramos en Colorado.
En el Parque Nacional de Mesa Verde hay mesetas de piedra, además de cañones de arenisca y pizarra, que se han ido erosionando durante miles de años por acción del viento y el agua. Esculpidos en las paredes del cañón hay nichos, y dentro de estos, el pueblo ancestral construyó sus aldeas hace 800 años. Los cimientos de su vida se sustentaban sobre la geología de Mesa Verde. La formación de los nichos es un proceso geológico que requirió decenas de miles de años. La nieve derretida y el agua de lluvia se deslizan fácilmente a través de la porosa arenisca, pero la pizarra, situada más abajo, evita que el agua profundice más, y entonces ésta se acumula y acaba formando arroyos subterráneos. Debido a que las mesetas están ligeramente inclinadas, las lluvias de la primavera fluyen hacia las paredes del cañón. Durante el invierno, el agua se congela y se derrite, haciendo que la arenisca se suelte. La piedra húmeda se rompe poco a poco y cae al cañón. El resultado es una depresión en forma de C, un nicho. Durante los primeros 500 años que vivieron en Mesa Verde, el pueblo ancestral se instaló en lo alto de las mesetas, sobre los nichos. Pero hacia el año 750 de nuestra era comenzaron a crear estructuras más complejas, hechas con bloques de arenisca y barro. Estructuras que hoy conocemos como pueblos. Yo diría que a finales del siglo XII y principios del XIII la mayoría de la población se traslada y muchos se instalan en estas terrazas naturales formadas en las paredes del cañón. Cuando uno estudia algunas de las terrazas durante el invierno, ya sea las del Palacio del Acantilado o las de la Casa de la Pícea, se aprecia perfectamente que la nieve apenas entra en ellas. Son espacios naturalmente protegidos de la lluvia y la nieve. Así que si tu casa está resguardada de los elementos, tú también lo estás. Los nichos, además, los protegían de otra amenaza: otros humanos. Creo que la Casa del Balcón es un buen ejemplo. Es una construcción levantada en una zona donde es casi imposible que entre alguien de fuera. Nadie puede llegar hasta la aldea sin ser visto. El Palacio del Acantilado es la construcción más grande de todas. Creo que la forma de la terraza y lo compacto del levantamiento hacen que su estructura resalte sobre las demás. La roca arenisca que se soltó para crear los nichos se convirtió en el ladrillo perfecto, aunque como herramienta no valía gran cosa. Aquí todo es arenisca. ¿Ve lo blanda que es? Esto no sirve como herramienta. Así que tenían que ir al río Mancos en busca de roca metamórfica. El pueblo ancestral usó piedras traídas desde el río Mancos, 30 kilómetros al norte, para fabricar hachas, cuchillos y otros utensilios. Lo más asombroso es que entre las herramientas no hubiera nada de metal, ni que tampoco conocieran la rueda. Mire qué estructuras. Probablemente las mejores construcciones de ladrillo de Norteamérica. Fíjese lo lisa que es la pared. Daban forma a las piedras. Hay muchas marcas en estas rocas. Querían crear una bonita fachada y por eso las modelaban hasta que quedaba una superficie lisa y plana. Y lo conseguían sin herramientas eléctricas, sin utensilios de metal.
sin ayudarse de planos, sin nada. Todo era un trabajo de cabeza. Recordaban la técnica, las medidas, y este es el resultado. Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena. Cuando paseas por la cima y miras hacia abajo, piensas en la fuerza y la potencia necesarias para crear este campo de dunas. Es una rareza geológica. Más de 75 kilómetros cuadrados de dunas. Y el océano más cercano está a más de 1.600 kilómetros. Me sorprende lo grande que es. Me hace sentir pequeño e insignificante. Pero además quiere saber cómo ocurrió, cómo surgió. Cómo surgió es un misterio que los geólogos aún no han resuelto del todo. Las grandes dunas de arena están situadas en la esquina norte del Valle de San Luis, en Colorado, una gran cuenca al sur del estado. El Valle de San Luis es del tamaño del estado de Connecticut. Enorme, y en otros tiempos estuvo sumergido bajo un gran lago. El antiguo lago cubría casi los 2.000 kilómetros cuadrados del valle. Hace medio millón de años, el lago comenzó a ceder terreno. Sin embargo, sobrevivieron lagos más pequeños y a menudo temporales en el extremo noreste del valle, no muy lejos del parque actual. Cuando el lago se seca, la arena queda expuesta al viento que la empuja hacia la montaña, y así se forman las grandes dunas de arena. Incluso hoy en día, los vientos predominantes en el valle, sobre todo durante la primavera, soplan desde el sudoeste. La arena en suspensión acabó chocando contra las montañas Sangre de Cristo. Las montañas Sangre de Cristo forman una cordillera increíble. Son muy estrechas y muy rectas y alcanzan alturas de más de 4.000 metros. Estas montañas tienen un gran valor paisajístico y desempeñaron una importante labor en la formación de las dunas. Pero entonces la madre naturaleza le dio un giro sorprendente a esta historia. En lugar de pasar por encima, la arena quedó atrapada en pequeños depósitos en las montañas Sangre de Cristo. Pero su viaje no terminó ahí. Los vientos del noreste, que sobre todo soplan con fuerza en otoño e invierno, se colaron a través de varios corredores y empujaron la arena de vuelta al Valle de San Luis. El viento es un factor clave en el aspecto de las dunas y en cómo llegaron hasta aquí. En el negocio de las dunas, el viento es el que manda. Y las dunas recién formadas quedaron atrapadas en medio de una batalla de vientos opuestos. Y así la combinación en un gran valle, con vientos que soplan hacia las montañas y luego vientos que soplan en la dirección opuesta, que hacen que las grandes dunas alcancen increíbles alturas. La Duna Estrella es una remota esquina occidental del parque. Es la más alta. Alcanza los 230 metros de altura desde su base. Al este se encuentra la Duna Alta, que mide algo más de 210 metros. Y desde la Duna Alta se puede disfrutar de una vista panorámica del gran campo de dunas. Los científicos calculan que el campo principal contiene más de 5.000 millones de metros cúbicos de arena.
Me dan escalofríos estando aquí. Me siento como a las puertas de una catedral. La colisión de vientos rivales sigue dando forma y esculpiendo las dunas más altas de Norteamérica. Cuando entro en el campo de dunas, siempre siento algo muy especial porque es como ver la geología en acción. No todos los días se disfruta de algo así. Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison. Las grandes dunas de arena nos hablan del poder del viento. Pero el Cañón Negro nos muestra el poder del agua. El Cañón Negro del Gunnison es un hito geológico único. Las rocas del Cañón Negro están entre las más antiguas de Norteamérica. Es una roca precámbrica, es decir, que se formó antes de que surgiera la vida en el planeta. Así que data de hace 1800 o 1900 millones de años. Aproximadamente tienen un tercio de la edad de la Tierra y son de las más antiguas de todo el estado de Colorado. Estás aquí y te preguntas cómo se formó este increíble paisaje. Se formó gracias al improbable encuentro de dos fuerzas geológicas: el agua del río Gunnison y el levantamiento del Gunnison. Hace unos 70 millones de años, cuando las montañas rocosas comenzaron a formarse, una cúpula de roca precámbrica llamada el levantamiento del Gunnison comenzó a elevarse. Esa elevación de material en esta zona fue el primer paso. Después llegó el segundo, claro. Paso 2. A 90 kilómetros al este, el río Gunnison comienza su viaje desde la cima de las montañas Elk. En su cabecera, el río rodea las duras rocas del levantamiento del Gunnison, pero su trayectoria se ve interrumpida por erupciones volcánicas. Al norte y al sur del Cañón Negro del Gunnison hay unas rocas volcánicas muy duras que se inclinan o se deslizan hacia el Cañón Negro. En cierto sentido, estas rocas volcánicas protegieron la superficie y evitaron que el Gunnison abandonara su curso actual. El río parece haber elegido una trayectoria extraña. Atraviesa estas mismas rocas duras y oscuras que dan nombre al parque. El resultado de 2 millones de años de erosión es uno de los cañones más espectaculares del mundo. 760 metros de profundidad en algunos lugares, más de lo que mide el Empire State Building. El río es el culpable de que ahora disfrutemos de estas rocas tan asombrosas e increíblemente antiguas. No es fácil ver este tipo de piedras, porque suelen estar enterradas a mucha profundidad. Cuando uno viene aquí, puede tocar piedras que tienen miles de millones de años. Es como conectar con las fuerzas geológicas que crearon el planeta. En el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison se encuentra el acantilado de más altura de Colorado, la Pared Pintada. Con 685 metros, la Pared Pintada dobla la altura de la Torre Eiffel. La pared de roca está teñida de pegmatita, magma de millones de años de antigüedad que salió a la superficie a través de grietas en la piedra fundida. Pero es en el remoto extremo norte del Cañón Negro donde se puede disfrutar de las mejores vistas de todo el parque. Hay un mirador en particular que se llama el punto de exclamación. Y desde allí se puede ver el fondo del cañón.
Si estás allí en el momento adecuado, un día sin viento, se puede oír el rumor del agua. Y tienes la sensación de estar solo en muchos kilómetros a la redonda. Monumento Nacional de Colorado. En términos geográficos, hay solo 90 kilómetros entre el Cañón Negro y el Monumento Nacional de Colorado. Pero la geología de los dos lugares no podría ser más diferente. Si un geólogo muriera y fuera al paraíso, terminaría aquí. A diferencia de los tonos oscuros del Cañón Negro, el Monumento Nacional de Colorado es de un vibrante color rojo. Uno de los aspectos más distintivos de la geología de esta región es que se parece mucho más a la de cualquier otro lugar. Me refiero a regiones como la Tierra de Cañones en Utah. Y es que esta zona es parte de lo que conocemos como la Meseta de Colorado. La meseta o el altiplano de Colorado se extiende por 4 estados del suroeste americano y es famoso por su asombrosa geología, por lugares como el Gran Cañón, la Tierra de Cañones de Utah y en su esquina nororiental, el Monumento Nacional de Colorado. Hay belleza, soledad. Es como una ventana al pasado. Contemplar las paredes del cañón es como leer el libro de la historia geológica del planeta. Como en el Cañón Negro, la capa inferior del Monumento Nacional de Colorado está formada por roca precámbrica, pero ahí es donde acaban las similitudes. En la parte superior del lecho de roca se suceden varias capas diferentes de arenisca. Cada capa nos proporciona datos sobre el pasado geológico del monumento. Esta roca roja que está a mis espaldas es la formación Chinle, que se depositó aquí cuando el continente de Norteamérica estaba cerca del Ecuador. Si uno va a Tanzania, por ejemplo, verá también tierra roja como esta. La capa Chinle es arena cementada, lino y barro a lo largo de 27 metros. Se depositó aquí hace más de 200 millones de años, en una época en la que esta tierra era una exuberante llanura aluvial con helechos y coníferas creciendo a orillas de ríos tropicales. Encima se encuentra la formación Wingate. La formación Wingate es un bloque de arena petrificada de 90 metros de altura. Esta arenisca domina las paredes del cañón del Monumento Nacional de Colorado. El Wingate representa un periodo en el que dunas como las del Sáhara cubrían todas estas tierras. Sobre el Wingate se encuentra la formación Kayenta. Esta delgada capa representa un periodo de aumento de humedad a comienzos del Jurásico. Y sobre la capa Kayenta está la entrada de arenisca de color salmón. Los acantilados redondeados conforman otra capa de dunas de arena fosilizada, procedentes de un antiguo mar que en otros tiempos cubrió estas tierras. Así que en general, las rocas del monumento conforman un registro extremadamente importante de los cambios en la historia de la Tierra. Y aquí tenemos ejemplos muy claros de esos cambios. Las diferentes capas en las paredes del monumento solo cuentan parte de la historia. Lo que da a este lugar su particular identidad son sus agujas, las estructuras de piedra y los monolitos. Aquí se cuenta la historia de la erosión geológica. Cuando los glaciares estaban esculpiendo el paisaje en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, las fuerzas geológicas transformaban las tierras del Monumento Nacional de Colorado. El viento, el agua
y el clima acabaron limando las frágiles paredes de arenisca. El resultado es este panorama de esculturas naturales, modeladas por las fuerzas de la erosión y millones de años de historia. La erosión que creó los cañones esculpió también estos monolitos, estas agujas de roca roja que se alzan hacia el cielo y que son más hermosas, potentes y sorprendentes que nada de lo que haya construido el hombre. Hace que uno se replantee nuestro lugar en el universo y piense que esas estructuras creadas por las fuerzas de la naturaleza son como iconos espirituales. La piedra en equilibrio, 600 toneladas de roca arenisca colgada en un precario equilibrio en la capa Wingate. La cocina del demonio es una gruta de roca Wingate sobre la que se asienta una capa de cayenta. Pero el mejor ejemplo de erosión lo encontramos en la estrella del parque. Hitos como el Monumento de la Independencia representan hasta qué punto este proceso se llevó al extremo. Toda la pared desapareció y ahora todo lo que queda es un pilar aislado. Hace miles de años, ese pilar aislado formaba parte de una pared de arenisca que separaba el cañón Wedding del cañón Monumento. La arenisca del Wingate se deshizo, debilitando y desgastando las paredes. Al final, la pared colapsó y dejó solo este monolito en pie. El Monumento de la Independencia se alza 137 metros desde el fondo del cañón, la misma altura que la Gran Pirámide. Con el tiempo, llegará el ocaso de estas rocas. La erosión y el tiempo irán desgastando el Monumento Nacional de Colorado hasta dejarlo en lo que era hace millones de años, una sola capa de antiguo lecho de roca. Para muchos, el Monumento Nacional de Colorado y todos los parques nacionales de Colorado resultan más hermosos cuando el sol se oculta tras el horizonte. Las puestas de sol aquí no tienen parangón. Es como si se bajara el telón. Los colores cambian de rosa a naranja y la oscuridad comienza a engullir el cielo, marcando el inicio de una noche muy oscura. Estos 5 parques de Colorado tienen los mejores cielos nocturnos de Estados Unidos. Bueno, la Vía Láctea es nuestra galaxia y está formada por 200.000 o 400.000 millones de estrellas. Enormes masas de gas y polvo. En el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison, los amantes del firmamento nocturno se reúnen con frecuencia para disfrutar de sus exuberantes cielos.
Esta noche se puede ver algo desenfocada la galaxia Andrómeda, a unos 2,5 millones de años luz. La galaxia Andrómeda es especial para mí en este parque, porque la luz que veremos esta noche salió de la galaxia más o menos cuando aquí, en el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison, se estaba produciendo la erosión más potente. Es un final perfecto para un día en los parques nacionales de Colorado. Cinco paisajes asombrosos, creados por las fuerzas de la tierra, el clima y el agua. Todas unidas bajo un magnífico cielo sobre el corazón del mundo.